tardes, señoras y señores, bienvenidos a Biosfera Televisión, entrega de este miércoles, una jornada en la que se han conocido ya las cifras del paro y efectivamente, según ya había anticipado el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, sin ir más lejos, ayer en el Foro de Reconstrucción de Lanzarote, por primera vez en muchísimos años se baja de la cifra de 200.000 parados en Canarias. 200.000 personas siguen siendo muchísimas personas, pero es la mejor cifra de los últimos 12 o 14 años. Ahora lo podremos repasar. Antes de empezar, permítanme que en nombre de Biosfera Media agradezca el seguimiento que ha tenido el segundo Foro de Reconstrucción de Lanzarote y las críticas positivas que nos han llegado por parte de diversos sectores de la sociedad, por supuesto de quienes ayer estuvieron ahí representados o acudieron como espectadores a este foro, como otro tipo de personas, de espectadores anónimos que han disfrutado, porque además esa es la palabra, escuchando las voces autorizadas de todos y cada uno de los que se sentaron ayer en ese foro, cada uno naturalmente en su materia. Así que muchísimas gracias. Al final son estas cosas que dices tú, oye, mira, pues si ha gustado, damos por bien hecho el trabajo y el esfuerzo. Así que muchas gracias también de nuestra parte. Dicho esto, vamos a tener hoy tertulia política, que es miércoles, es el Día Internacional de los Bomberos. Va a haber un bombero aquí para hablar de su oficio, de su profesión, de lo que se dedican, de cómo hacen, cómo no hacen, de sus sentimientos también, ¿no? Porque no es gratuito el enfrentarse a un siniestro, tiene un coste también personal. Y de un montón de cosas más. Y nos acompañan con Paola Delgado, compañera de redacción, periodista. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Me sumo a ese agradecimiento, por supuesto, del éxito de ese segundo Foro de Reconstrucción de Lanzarote. Pues sí, las cosas como son. Hay que, igual que a veces se piden disculpas cuando nos equivocamos, cuando acertamos hay que sacar pecho. Así que, creo que simplemente el nombre ya hace ver que evidentemente es algo que hace falta, Foro de Reconstrucción de Lanzarote, saber dónde estamos, hacia dónde queremos ir y, en fin, vuelvo a insistir, yo creo que se sacaron conclusiones muy inteligentes y muy efectivas, claro que sí, para la isla de Lanzarote. Y el que lo quiera volver a ver o ver por primera vez, en cuanto terminemos esta función, en torno a las 3:30 de la tarde, porque hoy es miércoles y tenemos tertulia, luego tendremos una entrevista con Alexis Corujo, que es el cabo de bomberos que nos va a acompañar. Sobre las 3:30 aproximadamente vamos a emitir ese foro de reconstrucción en el que, bueno, pues es muy interesante y se aprende mucho. Así que dicho queda. Por lo demás, y todo venía enlazado porque hoy se han conocido las cifras del paro. Son a nivel global Canarias unas cifras buenas. Desde hace más de 10 años no se conocían cifras como estas, y a nivel local, a nivel insular, también son unas cifras que dan pie a cierto optimismo. Avanzaba ayer, Paola, el presidente del Gobierno, que previsiblemente se iba a bajar de 200.000 desempleados, y así es. Ha acertado, sí, así es. Bajamos de esa barrera histórica, como decía el propio presidente de Canarias ayer en ese segundo foro de reconstrucción. Concretamente nos quedamos en los 198.981 desempleados. Esto quiere decir que con respecto al mes pasado, pues descendemos y bajamos en esa lista de desempleo en 2.772 personas, y con respecto a esa comparación interanual son 83.542 personas menos en esa lista de desempleo. Evidentemente siempre sabemos que en esa comparación anual, especialmente porque venimos unas fechas complicadas, pues es bastante notable, ¿no?, ese descenso. Si nos vamos a Lanzarote, pues también son cifras bastante buenas. Siempre insistimos en que siguen siendo muchísimas las personas con desempleo, pero vamos evolucionando favorablemente, como suele decirse. En Lanzarote estamos actualmente con 10.203 desempleados, que son 511 personas menos que el mes pasado, y lo mismo si nos vamos a la comparación interanual son pues casi un 50% el descenso, la bajada, con lo cual, y así lo hemos destacado, son cifras que cae a cifras de antes de la famosa crisis inmobiliaria de 2008 incluso, de 2008, ¿no? Con lo cual estamos a nada, a un dato positivo mensual de abandonar el doble dígito, o sea, las decenas de millar, ¿no? Así es, efectivamente. A ver si
la esperanza, ¿no? Yo creo que si continuamos, como bien decía la presidenta del Cabildo de Lanzarote, también ayer en ese foro de reconstrucción, si continuamos a este mismo ritmo, si las cifras y sobre todo el sector turístico, ¿no?, que es lo más importante, ya lo sabemos, para la isla de Lanzarote, continúan como hasta ahora, pues lo previsible, como bien dices, es que esperemos que podamos bajar de ese doble dígito de cara al mes que viene. Es lo que bueno, pues son cifras, al menos para la esperanza, desde luego, un panorama el que les estamos contando a 4 de mayo de 2022, bien distinto al que les contábamos el 4 de mayo de 2021, suponiendo que el 4 de mayo le contáramos cosas. Sí, porque cayó un martes, ¿no? Sí. ¿No? Caería un martes o por ahí. Así que, y si no, pues el 3. En fin, hace un año por estas fechas teníamos un panorama bastante distinto y afortunadamente podemos contar otras cosas. No tan buenas noticias para los amantes de los rallies o de las pruebas automovilísticas, para los amantes y para la industria que se mueve alrededor de esa actividad deportiva, porque la empresa principal organizadora de estas pruebas deportivas en Lanzarote ha anunciado hoy, hace escasas horas, que no va a organizar ninguna más en lo que queda de año en Lanzarote. Y eso incluye el Rally Isla de Lanzarote, o una prueba tan simbólica como la subida de Aria, además de otro tipo de pruebas, ¿no? Sí, lo han anunciado hace muy poquito, esta misma mañana, y efectivamente, como bien comentas, dice que esta decisión ha sido motivada precisamente tras la cancelación, la no autorización del Rally Isla de los Volcanes, que ya sabemos, bueno, que ha conllevado mucha polémica, y dice que precisamente por los perjuicios económicos y sociales, pues que han decidido no organizar, al menos durante este 2022, ninguna prueba más deportiva aquí en la isla de Lanzarote, también en Gran Canaria, porque dicen, pues bueno, que conlleva que hasta que no tengan garantías suficientes para poder realizar lo que conlleva un evento, pues como bien sabemos y conocemos, tan grande, ¿no?, con tanta gente detrás y tanto, también, ¿por qué no decirlo?, tanto dinero, que mueve tanto dinero, pues efectivamente pues han decidido no celebrar ninguna prueba más. Como bien decías, aquí las tengo apuntadas, dice la subida de Aria, el Rally Sprint Tomás Viera, el Eslamón de Tinajo, el Rally Sprint de Yaiza y Rally Isla de Lanzarote, son algunas de las citas puntuales que, insisto, de momento quedan canceladas, al menos durante este año 2022. Bueno, ¿eso quiere decir que no va a haber este tipo de pruebas deportivas? Veremos. Quiere decir que esta empresa no las va a organizar. Las pruebas deportivas se supone que son las organiza el propio ayuntamiento y las externaliza. No sabemos exactamente si tiene los derechos la empresa de todas estas actividades deportivas, pero en todo caso ya lo iremos conociendo conforme pasen los minutos, las horas e incluso los días. Y antes de irnos a la tertulia, hacer una pausa para reorganizarnos. Si nos ven en directo, pues son las 2:10 de la tarde, hay que reorganizar para dejar entrar a tanta gente, como es natural, ya lo saben de todos los días. Vamos a contarles otra de las buenas noticias de estas jornadas, que tiene que ver pues, con el turismo, con la preservación del medio, con la sostenibilidad, y que hoy ha sido presentado. Pero no basta con que unos pocos cumplan en la escala local, puesto que la actividad humana está causando, como saben, serios problemas en todos los rincones del planeta, que ponen en riesgo la vida misma. El más grave de todos estos problemas es la amenaza del calentamiento global y del cambio climático, que nos apremia a actuar con absoluta determinación y decisión. Esta tarea no puede esperar y reclama que tanto los poderes públicos como el sector privado hagamos los deberes, y los hagamos cuando corresponden, y corresponde ya, y que actuemos siempre como lo hemos venido haciendo de forma coordinada. Y es eso lo que estamos haciendo hoy, aquí, en Lanzarote, en Jameos. En este sentido, creo que la plataforma nos ofrece respuestas útiles para profundizar en un modelo de desarrollo turístico sostenible. El cambio climático no se los tengo que explicar, es el reto de esta generación y de todas las generaciones que vienen por delante. Tenemos aproximadamente algo entre 10 y 30 años para cambiar el modelo económico-social de convivencia, todo lo que entendemos, desde cómo nos vestimos, cómo comemos, qué infraestructura usamos, cómo nos calentamos. Por tanto, es un reto que cuanto antes lo pongamos en el centro de la conversación política y económica de la isla, mejor, porque va a condicionar todo lo que va a empezar a venir de Naciones Unidas, de Unión Europea, de Estados,
va a empezar a querer acelerar esta transición. Bueno, pues dicho queda. Enseguida estamos de vuelta, ya incorporamos a los representantes de los distintos partidos políticos que nos quieren acompañar y que nos van a acompañar este miércoles en la tertulia política, y después celebramos el Día Internacional del Bombero. Un alto en el camino y enseguida seguimos. Bueno, pues estamos ya de vuelta, nos hemos reubicado para iniciar este tiempo de tertulia, de charla, de análisis de las cosas que han pasado estas últimas horas y, bueno, pues de compartirlas, además de ampliar la opinión, en este caso con las personas que nos acompañan. David Rocío, que es concejal en San Bartolomé y que es miembro de Coalición Canaria. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Bien Y buenas tardes, dices bien, aunque si has comido, buenas tardes. Pues buenos días. Si has comido, buenos días, ¿no? Pasa como a nosotros. Creo que todos decimos pues sí. Todos decimos buenos días a estas horas. Benjamín Perdomo, que nos acompaña también, consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. ¿Qué tal, Benjamín? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bienvenido. Y esperamos, si puede venir Ángel Vázquez del Partido Popular, que había anunciado que nos acompañara hoy aquí, pues también para hablar de todas estas cosas, de economía y de automovilismo, porque es la noticia del día. Y me imagino que conociendo un poco la sensibilidad insular, de repente de las cifras del paro no habla ni Dios, en los bares, en las cafeterías, pero de la decisión de esta empresa que se llama Vespor o algo así, me parece. Sí, bueno, de hecho, yo no sé, no hemos salido todavía, no sabemos lo que se habla en la calle, pero al menos sí que a nivel de WhatsApp sí que me han llegado algunos mensajes de esto que piensan que, bueno, piensan no, que así es o debería ser, nos enteramos nosotros de todo, prácticamente los primeros, los periodistas, pues sí que me han estado preguntando muchas cosas, del paro he de decir que nada, y efectivamente de esta última noticia, sí, yo no sé si ustedes tenían conocimiento, pues creo del que paro no. sí que yo creo que sí tendríamos que hablar del paro, porque es curioso, ¿no? Es uno de los mayores descensos que tiene la isla de Lanzarote y creo que se coloca a la cabeza de creación de empleo en esta isla, y yo creo que es un dato importante que hay que destacar después de dónde venimos, ¿no? Y estamos rozando, si no recuerdo mal, y vi por internet, las 10.000 personas paradas. 10.203. 10.203 paradas. Y ahora hay que preguntarse, oiga, ¿cómo es posible que con 10.000 personas al paro hayan hoteles, es decir, muchísima gente en muchísimos sectores que están reclamando gente, que no encuentran trabajadores para meterlos dentro de la empresa, que no están encontrando personal, que se tienen que ir fuera? Es decir, yo creo que las instituciones y las instituciones públicas, Cabildo, Gobierno de Canarias, oye, nos hace falta, es como agua de mayo, formación profesional, identificar a las personas que están en el paro, intentar no darle, es decir, a lo mejor no es la expresión exacta darles cobijo, pero sí, oye, pues llamar uno por uno, cómo se pueden formar, cómo no se pueden formar para poder meterlos otra vez en la rueda del trabajo, ¿no? Y adaptarles pues los currículum, adaptarle las necesidades a todos los trabajos que están saliendo. Es decir, encuentras muchísima gente que no encuentra desde técnicos informáticos, repartidores, sí, ya no solo camareros y restauración, sino de montón de sectores que no hay. Y cocineros, ayudantes de cocina. Exacto. Yo ayer veía uno incluso peón ganadero en una explotación ganadera y agrícola de Lanzarote, buscaban un peón ganadero y decía, no es necesario saber, experiencia, sino ganas de querer aprender y que te gusten los animales, ¿no? Porque precisamente por la falta de cualificación personal, ¿no? Porque claro, el camarero ha sido un poco el segundo oficio de todos nosotros, o cuando estás estudiando intentas hacer de camarero para ganarte unas perrillas, pero eso no es ser camarero, evidentemente. No. Camarero es otra cosa distinta, ayudante de cocinero es otra cosa distinta, peón ganadero es otra cosa distinta. Sí, sí. Pero efectivamente hay 10.000 personas en el paro, que son unas cifras excelentes. Estamos a un dato positivo mensual
de bajar de las decenas de millar, cosa que yo no sé ni cuánto hace que se Muchos veía en años. Lanzarote. O sea, Y yo creo que es una cosa que se puede presumir a nivel institucional, a nivel empresarial también, pero que no nos paremos ahí. Es decir, hay que poner en el foco de, hay 10.000 personas al paro. Es decir, ¿cómo hacemos para, uno, identificarlas y dos, intentar adaptarles sus currículums, su experiencia profesional, incluso edad, para poder volver a introducirlos en el mercado laboral? Es decir, no sé, yo creo que hay que ser más imaginativos y creativos a la hora de desarrollar las instituciones y ayudar a la gente, ¿no? Y que creo que es importante también señalarlo del aumento, no solo el descenso de desempleo, sino el aumento del tema de los contratos indefinidos. Es decir, que muchas veces se hablaba o esto iba acompañado de que, bueno, sí, hay menos personas en el paro, pero porque los contratos son pues, puntuales o temporales, ¿no? También ha aumentado esa cifra de y eso que hemos contratos avanzado indefinidos. algo, es que los planes de empleo, tú lo sabrás, y Benjamín también, y todos, hemos avanzado y ya hay planes o talleres de empleo o ese tipo de convenios que van más allá de limpiar aulagas en las cunetas, que sí que es necesario, por supuesto, y de mantener carreteras, que también es necesario, pero que ya hay talleres de empleo que van un poquito más allá y se fijan en otro tipo de actividades, ¿no? Que no son solamente estas. Está bien, porque al final esos convenios que duraban 6 meses era pan para hoy, hambre para mañana. Y cada vez que se hace más formación reglada en ese sentido, que a su vez también conlleva un sueldo por el trabajo realizado, en las que tiene formación y también trabajo, pues vienen siendo positivas, porque sale con una formación que al final pues recicla perfiles o aumenta la cualificación y es una oferta pues más completa para el mercado laboral. Lo que sí está claro es que no es para sacar pecho, no podemos estar contentos teniendo las cifras de desempleo más altas del Estado. Tenemos un problema y hay que corregirlo. Es verdad que históricamente en Canarias hemos tenido pues unos datos de empleo superiores al resto de la media nacional, pero sigue siendo una media muy mala, igual que antes, cuando estábamos en periodo crisis, éramos los más altos y de forma escandalosa nadie sacó la cabeza. Yo creo que tampoco hay que sacarla ahora por el hecho de que los datos mejoren, sobre todo porque es un estado coyuntural, que no se sabe cómo va a continuar la situación en el turismo, con la inflación a los niveles que está, pero sobre todo también yendo a los perfiles. Es verdad que existe oferta y que se busca mucha oferta, se busca mucha oferta en el exterior, ¿no? Y hay que formar, hay que seguir formando, porque los perfiles quizás no sean adecuados a las ofertas que se están planteando. Entiendo que no lo son, porque si no, no tiene sentido que las vayan a buscar fuera. Y hay que ser complementarios, hay que encajar esa oferta y demanda para que al final pues tengamos un sistema más engranado, la oferta también del producto local, mejorar ciertos sectores, el plan insular, que era una oportunidad para crear empleo en el tema del sector primario. Pues hay cosas que hay que trabajar, en las que tenemos competencia, en las que el empresario tiene el margen de creatividad. Es el turismo al final que genera o no genera empleo, O sea, pero en aquellas que los políticos tenemos responsabilidad. ¿Menos sacar pecho entonces o qué? Sí, y resulta que después meten en una gaveta el plan insular, no desarrollando el sector primario, no creando empleo en el sector primario, no permitiendo el desarrollo de infraestructuras a nivel insular, y eso también cohíbe el empleo, ¿no? Y es importante. Mira, pero bueno. Yo creo que, es decir, has mezclado, es decir, has hecho un batiburrillo de todo lo que es el empleo, de muchas cosas que puede fomentar el empleo. Pero mira, y hablas del sector primario, en Lanzarote, para que lo tenga todo el mundo claro y que, es decir, de una vez todo el mundo abra los ojos. Pero con una cosa que viene de muchísimos años. En Lanzarote no habrá sector primario, no habrá agricultura, hasta que no haya agua. Que la gente se olvide, es decir, hasta que Canales Gestión, esa empresa que ustedes pusieron que iba a salvar el agua de Lanzarote, hasta que no llegue el agua a todas partes, aquí no habrá agricultura, no podremos desarrollar en condiciones óptimas la agricultura, porque tú no puedes estar regando con cubas de agua, porque no puedes tener en el norte, que es una de las zonas que a lo mejor se da al campo, teniendo cortes de agua o aperturas de agua los viernes y demás. Eso yo creo que todo el mundo debería empezar a ser consciente y tener claro que si quieres sector primario necesitas agua y que el agua llegue allá donde está. No hay otra, no hay más solución. Déjense de que si el plan insular... Si tienes agua, no te hace falta plan insular para desarrollar la agricultura, pero te hace falta agua y tienes que llegar. De lo que estábamos hablando era de una cosa más sencilla. Yo creo que sí estamos para sacar pecho con los datos de paro y el descenso de paro que hay, y creo que es histórico el dato. Es decir, que, hombre, alguna cosa se estará haciendo bien.
lo que no es normal es que tú hables, y no te hace falta el PIOT, aprobar el PIOT, que tú hables con empresas de electricidad y te digan que no consiguen electricistas, que tú hables con empresas de construcción y dicen que no consiguen ni peones, ni albañiles, ni absolutamente nada, que tú hables con informáticos y te digan que no consigues informáticos, que hables con todos los sectores y te digan que no consigues nada cuando tienes 10.000 personas al paro. Y eso es algo estructural que los que estaban en el poder, pues a lo mejor no lo hicieron todo, y los que están ahora tienen que intentar cambiar y ser más flexibles para poder sacar y encontrar a esas 10.000 personas que tienen el paro para poder insertarlos en el mundo laboral. Y no hay más. Y después, si quieres, hablamos del PIOT y hablamos de un montón de historias, pero nada tiene que ver. El reciclaje, si se puede utilizar esa palabra, es importante también. Hay otro perfil que estaba buscando una empresa organizadora de eventos, precisamente, que es producción, departamento de producción. Claro, son empleos, entre comillas, nuevos, o no tan nuevos, obviamente, pero no tan especializados en Lanzarote, pues que al final pues no encuentras, ¿no? Y no es fácil reciclarse una persona que viene de la construcción, de repente a hacer de productor o de cosas que nunca ha hecho, ¿no? Todos los sectores no encuentran gente. Ya, El problema está en que todos los sectores no encuentran personal. Todos, es decir, yo no te estoy diciendo cocineros, no te estoy diciendo camareros, todos los sectores no encuentran personal. Y algo tienen que estar haciendo las instituciones públicas que no encontramos la manera de... Porque no solo pasa... Aquí hay 10.000, pero es que en Tenerife también hay, ¿sabes? También hay gente al paro. En Gran Canaria también hay un montón de gente al paro. Entonces, algo tenemos que estar haciendo mal, que no somos capaces de coger a las 10.000 personas que tenemos el paro para intentar introducirlas otra vez en el mercado laboral. Oye, y yo no sé si va con bonificaciones a empresas para que puedan dar formación las propias empresas a los trabajadores que están en paro. Es decir, tiene que haber caminos para poder sacar a toda esa gente. Sí. Una cosa que, en paréntesis simplemente, porque es que el otro día me dijeron que a ver si hacía el favor de denunciar esto públicamente y se me fue el baifo. Lo tenía apuntado para mañana, que viene el alcalde de Yaiza, porque me lo dijo con respecto al municipio de Yaiza, pero es algo genérico. Y como he hablado antes de la gente que se dedica a arreglar los márgenes de las carreteras, a limpiarlos, etcétera, pues me dijeron que por favor no confundan las aulagas, las malas hierbas y las florecitas que embellecen. Y que es una pena, y que 4 flores que hay de colores, amarillo, rojo, no sé qué, también se las levanten, sí, arrasen con ello, con las flores y con las propias semillas que sueltan las flores y que el viento las lleva para acá y para allá, y que eso embellece y que da una cierta alegría cuando uno va por la carretera. Que lo de las aulagas está muy bien, pero que no confundamos una cosa con la otra. Dicho queda, mañana hablaremos con el alcalde de Yaiza, porque al parecer nos dijeron de una cuadrilla que anda por ahí, o andaba, cuando me lo dijeron por la asomada, que está arrasando con todas las cunetas, flores, y etcétera, etcétera. Bueno, cierro el paréntesis. Nada, le decía yo... que la gente se fija. Yo creo, bueno, yo lo que estoy viendo es que están arreglando los márgenes, están limpiando los márgenes de carretera. Están limpiando sobre Pero que a lo mejor lo están limpiando mucho. No creo, están limpiando. Yo lo he visto yendo hacia, no recuerdo, pero creo yendo hacia Díaz, hay claro, las asomadas, están limpiando los márgenes de carretera, pero yo creo que es normal. Y creo que es lógico que lo hagamos, ¿no? Que Lanzarote al final tiene que estar, ¿no?, limpito. No sé, pero dejar las flores, que no arrastren por quitar todo. mala hierba. Yo no voy a discutir lo que dice el vecino porque los vio y los vería pasarse un poco de la cuenta. Lo que sí les digo es que bienvenida sea esa limpieza. Nosotros tuvimos el aeropuerto durante mucho tiempo en pleno abandono, daba una imagen de vergüenza a aquellos visitantes que recibíamos la isla. El entorno de las carreteras también lleva mucho tiempo abandonado y bienvenida sea. Yo la quisiese siempre que pueda para que demos la imagen de isla que proyectamos en el exterior y sí me gustaría que se potenciara. Eso sí. El otro tema yo creo que, bueno, no sé si quieren hablar a lo mejor más del desempleo. Pues una cosa más que está relacionada, y además Coalición Canaria lo acaba de pedir, a mí me parece, por lo menos para valorarlo y para discutirlo, reclaman un centro para impartir ciclos formativos en el sur, más cerca de Playa Blanca. Y yo creo que eso nadie lo ha puesto sobre la mesa. Para estudiar FP en Lanzarote solamente está el Zonzamas ahora mismo, ¿no? Solamente. Arrecife. Arrecife. Solo Arrecife. El Centro Integral de Formación Profesional. Pues es algo a valorar. Sí, el crecimiento. Acercar la Si hay demanda, siempre y cuando haya demanda, yo creo que evidentemente es razonable. El crecimiento que ha tenido Playa Blanca, el municipio de Yaiza a nivel turístico y poblacional
es brutal y como tal tienen que acercarle también los servicios porque hablamos de pibes, de gente joven que no tiene movilidad. El servicio de transportes también en la isla tiene muchas deficiencias, no tienen accesibilidad, madrugones para ir y llegar a plena tarde. Entonces no se lo estamos poniendo fácil para que ellos adecúen su Debería formación. haber norte, centro, sur probablemente, Pues sí, a pesar de que las distancias no son muy largas, pero Más vale que se mueva un profesor a que se muevan 30 alumnos. Desde luego, claro. pues bueno. Hombre, no sé, la verdad que es la primera vez que lo escucho de dónde ubicar. Yo no creo que el debate sea tanto dónde ubicar ese centro. El debate está en que hagan un centro de formación en condiciones que se llevan muchísimos años reclamando. Cuidado con las ubicaciones porque tenemos el Instituto de Yaiza. No, ya. Y yo creo que más institutos de Yaiza, ¿no? En la frontera con Tías, donde todo el mundo va en guaguas, hasta los de Yaiza y hasta los de Tías. Yo creo que las cosas hay que plantearlas mejor. Yo creo que no tiene que ser, oye, en el sur, creo que tiene que haber un estudio donde te diga dónde tiene que ser la mejor ubicación y dónde tienes que tener los terrenos, pues si no tienes un instituto de Yaiza 2 donde todos los niños van en guagua. Entonces yo no creo que ese sea, creo. Ahora ya no, ahora ya se ha arreglado. Ayer se A ver si inauguró al el camino. CEO y ya... Es que antes, el que me ve todos los días dirán, qué pesado. Pero el que no, pues de repente se entera y le hace hasta gracia. Es que los chinijos de Playa Blanca, el instituto que tenían más cerca hasta ayer era el de Corralejo. Lo que estaba diciendo O sea, Benjamín, fíjate Claro, cómo, pero por fíjate eso, cómo pero por hacemos las eso. cosas. lo O que sea, estaba diciendo Benjamín, claro, que al es que, final- claro, durante cuidado. muchos años el instituto más cerca que tenía un chaval de Playa Blanca era el instituto de Corralejo. Sí, Como pero decía Benjamín, que el que al instituto de Yaiza está en Máger. Se O intentó en hacer- Puerto Calero, en la frontera con Máger. Pero tú es te decir, sabrás la historia. O sea, yo Sí, me- claro, pero por eso te digo que cuidado Eso donde- fue un pulso político porque mandaban las AIC en el gobierno de Canarias. Las AIC son los papás de Coalición Canaria, para entendernos. No sé si el papá o la mamá, o los papás o las mamás, o los tutores de Coalición Canaria. Entonces, y el que más mandaba en las AIC aquí era Honorio García Bravo, alcalde de Yaiza, y que era, en fin, tenía muchísimo peso a nivel regional. Y quería un instituto en Yaiza. El sentido común, la carta poblacional, etcétera, etcétera, decía que el instituto tenía que ir en Tías, que era donde vivía más gente antes, antiguamente, que en Playa Blanca. Y alcalde de Yaiza, que en Yaiza. Y la lógica, que en Tías. Entonces, ¿qué hicieron? En el filo, En la rotonda. entre En la Tías, rotonda. en la rotonda, El que quiere coger la rotonda y sigue para Yaiza y el que no pero da la en vuelta. terreno municipal de Yaiza. Terreno Claro, pero, municipal de Yaiza. ya, pero Ni yo para creo ti, que... ni para mí. No, ni para ti ni Pero para no mí. puede ser así, pero para no, nadie. no puedes en el año, hacer política de esa manera, es lo que quiero decir. ¿no? no sé qué año No, sería, en el siempre año usaba la 90 y lógica. pico era para nadie, ni para ti ni Claro, para mí, no. Es que al Pues final ni para ti ni para mí, es nadie. para en medio la Los de nada. Tías en pero guagua pero y es los de Yaiza en evidente, guagua. al final Para no descontentar a nadie, al final... no- los vecinos de Yaiza sienten la representación, los de coalición sienten ese empuje por los vecinos de Yaiza, que te vienen a decir esa realidad, que es que estamos a 30 kilómetros de nuestra formación, el servicio de transporte público es malo o bastante malo y no tenemos opción ni accesibilidad a ese servicio. Hay que buscar la manera de que se nos ponga un servicio para que sea, pues lo que estábamos hablando, cómo fomentar el empleo, esto también es una parte, para que sea una opción de formación, más cercanía y como les decía antes, prefiero que se mueva un profesor a que se muevan 30 alumnos, que sale yo- más pero barato, si sale yo más no- económico. Lo que Yo viene no a discuto corroborar lo eso. que yo siempre digo, que una vez que pasas a la oposición recuperas la memoria. Claro, yo no he dicho eso. Yo No, lo que digo no, es que no. cuidado con la Sí. ubicación, que tenemos un instituto de Yaiza, un caso de instituto de Yaiza, número 2, para que no pase lo que, ¿no? Donde todo el mundo iba, porque había una persona que mandaba mucho en Canarias, ¿no? O que tenía mucho peso en esa coalición Tranquilo, canaria. en la y gente lo no se va a ponen poner. No, Ya, pero- en la Nigeria no. En la Nigeria que cunda la lógica, es lo único pero que que es así, que digo que cuando, y les pasa a todos, no solo a Coalición Canaria, cuando pasas a la oposición recuperas la memoria, te das cuenta. No, esa demanda, ¿Alguien ha esa- gobernado educación en Canarias durante 30 años para formar zona sur, zona norte, zona que se podría haber reorganizado Durante antes? muchísimos años el convenio, el acuerdo y el pacto del pueblo Canarias ha sido Coalición Canaria Partido Socialista, Manuel Armas ha sido no sé cuántos años Oh, y consejera o Coalición- viceconsejera. y el PP no sé también, cuántos, sí, sí. y el PP no sé Han cuántos, estado como todos, para que digan que es Coalición Canaria teniendo a una conejera llevando el área muchísimos años. No, eso también es parte de la memoria y de nuestra hemeroteca. Bueno, pero la obligación nuestra es hacer las cosas bien, los de ahora, y no cometer los errores del pasado, de esta coalición, PP, PSOE o el PIL, cuando Ahí estaba en estoy su contigo. momento. Ahí estoy contigo, y estamos hablando de lo mismo.
¿Qué vas a decir? Perdona. No, iba a pasar al siguiente tema de... Que es que tiene día, el WhatsApp en petado de realidad- cosas de rally y después le van a decir, es que no deja que hablen de rally. Claro, pues sí, entre otras cosas. Pues sí. Es que lo están Cada evitando. uno con lo suyo, era que tú tienes No, un es la vecino, noticia una del demanda. día, es la noticia del día, de verdad. No, pero es la noticia del día, es así, porque además desde el Cabildo de Lanzarote lo que en principio se decía que se iba a hablar con los organizadores para ver de alguna fórmula, pues intentar aplazarlo o celebrarlo, por eso te iba a preguntar, no sé, Bueno, Benjamín, si Cristina sabes dijo algo. El mismo viernes Sí, del que- follón, que por la mañana habían tenido una reunión con los organizadores y que iban a tratar de- Exactamente, que iban a tratar de, buscar la Pues- fórmula, pues la noticia es esa, se cancelan todos los rallies, que conlleva además, antes lo comentábamos, alguna prueba deportiva como la subida de Aría y demás, se cancelan todo, en Lanzarote y en Gran Canaria. Ustedes decían que Los no que habían tengan que conocido. ver con una empresa. Sí, al final con el Club Deportivo Ibesport, que al final es el principal organizador de todo este tipo de eventos, y dicen precisamente que que es motivada esta decisión por los perjuicios económicos y sociales que ha conllevado la cancelación del rally. No sé si de esto estaba enterado el Cabildo, si en esa última reunión ya se le planteó al Cabildo que iba a haber una cancelación, no sé si alguien lo sabe. No, yo me acabo de enterar a esta noticia, no, la verdad que no lo sabía, yo sí, no tengo toda la información. Yo no he hablado respecto al rally, pero sí, mi opinión personal es que, es decir, ni institución ni persona, es decir, lo que puedes hacer es porque a ti no te gusta una cosa o no estás convencida de una cosa, es decir, yo no digo que trabas, sino no hacer las cosas en tiempo y forma. Para el que tienes enfrente y te solicita una prueba o te solicita algo, no le respondas en tiempo y forma por escrito, ¿no? Yo, por ejemplo, en los centros tengo una cosa muy clara y se lo digo a todos los trabajadores y es obligación. Aquí las cosas por escrito. A mí siempre me han enseñado que lo que está por escrito, ahí no cabe duda. Si tú a los organizadores les hubieses dicho por escrito hace mucho tiempo, esta prueba es casi imposible de realizar, te hubieses evitado un problema, ¿no? Esa es mi opinión. Ella dice que lo dijo, que se lo dijo a los organizadores, Pero a la semana de presentar la solicitud. Ayer me ¿Dónde preguntaba está por escrito? una persona Eso no es así. una persona del campo, está. porque vive en el campo, no tiene ningún otro sentido lo que voy a decir. Me preguntaba que qué hacían aquí todos los pilotos y los mecánicos y los coches y los no sé qué, si no era seguro que se iba a hacer el rally. A mí me han dicho exactamente lo mismo también. Me preguntaron, es decir, A mí también sí. si yo me apunto a una prueba deportiva, el responsable ante quien tengo que responder o a quien le tengo que pedir explicaciones no es a la organización de esa prueba deportiva. Tú te has preparado para el Ironman durante mucho tiempo, muchos meses, mucho sacrificio, has pagado la matrícula la inscripción del Ironman, que es una pasta. De repente, Jaime, pero vamos a Si ver, la pero que hay organización- cosas, pero Jaime, Pero si que la el otro día, organización no el tiene garantizado. viceconsejero del Gobierno de Canarias salió en un medio diciendo que el informe del Gobierno de Canarias no es vinculante. Es que cuidado. Y el ya, presidente de es Canarias que son también cosas lo Es que dijo. cuidado, son cosas no son cosas distintas. Es todo un uno. Si el Es organizador decir, no sabe qué la va a hacer, Pero ¿a qué no, permite no, que vengan? es que no sé, no. no sé. El martes se anunció, el martes Que no, no. salieron en una Yo no foto, estoy hicieron total- una yo- publicación, salía el consejero de deportes con la federación, con los representantes de deportes de muchísimos ayuntamientos, y la noticia era, se da luz verde al rally de Lanzarote, o Islas de los Volcanes, el martes. Yo lo que Y creo, esa publicación yo lo que creo está, es que, está. yo lo que creo es que Sacaron hace, todos una foto y la yo lo que creo es anunciaron. que hace 2 Eso meses nunca se hubo tendría que haber autorización. informado por escrito diciendo no se puede hacer, es decir, por estos tramos no se puede hacer y lo más probable es que se cancele. Y si luego presentas una alternativa y das una alternativa con tiempo para poder hacerlo, pues lo haces. Pero yo creo que soy responsable de los centros turísticos, pues hay por la cultura, hay proyectos y cosas que a lo mejor me pueden gustar más o me gusten menos. Pero yo no estoy para valorar si me gustan más o me gustan menos. Estás para impulsar Ya, las pero- cosas y para poder ayudar a que la gente desarrolle sus proyectos. Pero, Benjamín, tú llamas a, por ejemplo, en el caso de los centros turísticos, tú llamas a, imagínate, una orquesta con todos sus componentes y demás, sin tener una autorización firmada de que efectivamente se puede realizar la actuación. ¿Cómo, perdón? Tú llamas y les dices y los traes a Lanzarote y vienen y ya están aquí y les buscas un alojamiento y, bueno, todo lo que conlleva una actuación, a lo mejor de una gran orquesta, sin tener un papel firmado de que efectivamente se puede realizar esa actuación. ¿Tú sabes con cuánto tiempo se organizan en los centros turísticos los eventos en la Fermina? Con 4 y 5 meses de antelación. Pero Cuando no a mí los traes- escúchame, pero no los escucha, traes sin tener escucha. un papel firmado. Escucha, cuando a mí me llama,
Cuando a mí me llama alguien para organizar un evento en La Fermina con 5 meses de antelación, lo primero que le hago es, este es el teléfono de 2 ingenieros, llame usted a 2 ingenieros que tienen experiencia en hacer actos aquí para que te monten todo el plan de seguridad, te monten absolutamente todo para que ¿qué es lo importante? Que Costas te responda no en un mes, con 3 meses de antelación, para poder nosotros seguir caminando. Y lo dejas todo resuelto. Y está todo resuelto, con meses, con meses. El resto de lo que me comentas, es decir, de un hotel, de tal, eso son cosas menores. Pero Bueno, lo de los era un papeles, ejemplo, mi forma de trabajar o mi forma de ser, eso va... Era un ejemplo, Pero Kiki Morente, por utilizar el más reciente, viene y coge un vuelo a Lanzarote con sus músicos, su guitarra y la comida, si es que lleva comida. Si no tiene algo firmado. Yo, por lo menos por mi forma de ser, Pero se cierra todo con tiempo. ¿No? Y ¿sabes lo que pasa? Que yo por escrito digo sí o no, no sé o no sé. Y si te digo no sé, te digo dependerá de esto y asumes tú el riesgo. Estábamos hablando del rally, no de cuando haces tú los eventos, ¿no? Yo creo que nos estamos yendo un poquito. No estamos yendo. Yendo un poquito de lado. Lo que está claro es que la gestión fue muy mal. Muy mala. Y te estoy diciendo que es buena. Y se los puedo buscar, el rally se presentó el martes. Sí, que todos lo vimos en la rueda de en el lote de la Fermina. Te estoy diciendo se que fue presentó y buena. se le dijo a los equipos luz verde, va a haber rally. Y fue el jueves cuando no había. Entonces, ¿por qué estaban los coches aquí? Porque se les había dado luz verde. Se hizo una presentación. Vengan, que aquí que estamos en la participación. Y después de haber dado la luz verde, anteriormente seguramente que se habían reunido con él. O no lo sé. Pero menos oficialmente el martes se realiza la foto. Y hasta el jueves que se cancela, después ya vienen los problemas. Y Te que estoy- no se sabe David, se canceló. Es que David, yo el rally yo no te he se dicho, canceló. Las cosas que se cancelan es que tenían una autorización y se les quita. Bueno, no se le dio esa autorización. luz verde- Nunca tuvo autorización. Nunca tuvo, pero sí tuvo un ok por parte del grupo de gobierno de Lanzarote. Tuvo luz verde, que después esa luz verde se convirtió en roja. Pues ellos sabrán por qué se convirtió en roja y tienen que dar explicación. Y a lo que iba. En eso estamos. yo creo que Si yo se creo que hizo se están mal, yo creo que se están si dando- se hizo mal hasta el viernes- se están dando la responsabilidad, es decir, se está buscando cuál fue todo el proceso, por lo que Pues tengo están entendido en los tardando, medios. Benjamín, y la se está respuesta- buscando cuál fue todo, No, todo la el proceso noticia que se de ha hoy, hecho, y mi opinión, la noticia de hoy, se los repito, la noticia de hoy de que ellos no apuestan por más rally en Lanzarote y También te digo- en Canarias, decía, En Gran Canaria. y en Gran Canaria, es porque han pasado 6 días y todavía no han hecho nada. Es que 6 días después de esa cancelación, los oímos, hay como medios rumores y algunos portavoces, como tú en tertulia, que si la consejera tenía que haber informado y hasta última hora no lo hizo, y yo lo hubiese hecho de otra manera, y bueno, como el Partido Socialista un poco saliéndose del tiesto. Pero es que no han hecho absolutamente nada desde el grupo de gobierno, que lo conforman los dos. El grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote, PSOE, ¿Y qué Podemos, pinta Gran Canaria ahí? que pinta que ellos dirán, pues si a mí no me da, es que han tardado una semana, es que todavía no me han dicho si Mira, me yo van lo- a cubrir los gastos, no yo me lo los que cubren, creo- si va a yo lo haber, que no creo- va a haber. es decir, estamos hablando del rally, yo creo que nadie te ha dicho que se hayan hecho las cosas bien y yo creo que se han hecho las cosas mal y creo que los políticos no estamos para decirte empresarios, gente que quiera montar un evento. Y te lo digo yo, que estamos haciendo, es decir, un montón de tipos de música, un montón de tipos de eventos culturales en los centros, y hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos. Pero a la iniciativa privada, a la gente que quiere avanzar, o sea, no es que le puedas poner trabas, es que tienes que ser claro con lo que puedes hacer y con lo que no puedes hacer. Con lo cual te estoy diciendo que se tendría que haber dicho desde hace muchísimo tiempo. Y volviendo a la cancelación o a esta cancelación, yo lo acabo de escuchar, no sabía lo que estaban poniendo. También digo que yo siempre me guío, ¿no? Esto ya es una cosa personal. Hay un proverbio chino que dice que lo que hoy parece una tormenta, mañana son 2 gotas. ¿Sabes? Que yo creo que el Cabildo está haciendo esfuerzos y hablando con la organización del evento y del rally para poner otra fecha y para poder intentar hacerlo y desarrollarlo de la mejor manera posible, teniendo en cuenta pues la biodiversidad que tienen las zonas por las que pasan el rally, así que ¿Pero qué tendrá que ver, calma por ejemplo, y- la subida de Aria? Que ¿La ahí subida no hay de Aria la ninguna organizan duda. ellos o la organiza otro? No, según Claro. parece, también han anunciado que tampoco hacen la subida de Aria, que es una prueba que va por asfalto, que sale de aquí, que llega hasta allí, que está siempre, que la organiza el Ayuntamiento de Aria. En fin, no lo sé. No sé si es presión, si es no tener las cosas claras, si no arriesgarse a que se les dé una situación similar con el coste añadido. No sé si es lo que digo yo, de que ha pasado una semana y todavía no se ha dado respuestas ni a ellos ni a la sociedad, por lo que vemos. Y pues todo eso a lo mejor junto es un porqué.
Bueno, respuestas, vamos a ver, respuestas sí se han dado, otra cosa que les satisfagan o no, porque todo el mundo hemos visto esa fotografía y previo a la fotografía habrá habido algún intercambio de opiniones, ¿no?, de Bergaz, de Mendoza y de los organizadores del rally el día que se les notificó que no tenían permiso. A lo mejor es un tic, de cuando vemos una cámara todos sonreímos, pero claro, en ese momento no era para sonreír. Y en esa foto sale gente sonriendo, no de políticos, sino del staff de los organizadores. Quiero decir, no sé si es lo de la tormenta, de las gotas de agua o lo que sea, pero sí que hubo una reunión, se trasladó por parte del Cabildo, que, hombre, que no estaban contentos, muchísimo menos, como para estarlo, ¿no? Pero que bueno, se entraba en una senda del entendimiento. Hoy sacan esto diciendo, pues a tomar por saco todo. ¿Qué ha pasado entre aquel día y hoy? No lo sabemos, entre el viernes pasado y hoy, ¿no? A ver, está claro que nunca ha habido comunicación y coordinación, porque el mismo día incluso de la presentación oficial por parte de los organizadores, donde también habían representantes de los distintos ayuntamientos, la propia Elena Solís tenía cita con nosotros ese día en la entrevista, y a la vez que se estaba presentando el rally, oficialmente, Elena Solís nos dijo aquí que no tenían la autorización, que no entendía qué hacían presentándolo cuando no tenían autorización. Por eso yo insisto en qué información se les trasladó a los organizadores y cuál era la información realmente que existía en un papel firmado o no. O sea, eso es lo que no entiendo. Esas imágenes que estamos viendo fueron de la presentación oficial, incluso eso, con representantes de los ayuntamientos, a la vez que Solís estaba aquí sentada diciéndonos que todavía no tenían una decisión final y que estaban a la espera de una autorización oficial. Claro que también a su vez Solís nos decía lo de que del gobierno, que no podía autorizar porque desde el gobierno de Canarias le venía su informe, y desde el gobierno de Canarias hemos conocido que los informes no eran vinculantes. Y luego hace falta ver de quién son los derechos de las pruebas, si son de esta empresa o de los ayuntamientos, no lo sé, estamos hablando así, lo que no es una buena noticia. Evidentemente que también en el cabreo, en el tiempo, es decir, yo creo que hay que las aguas se calmen y que se pueda reconducir, y yo creo y tengo entendido que desde el Cabildo se está intentando reconducir. Me consta por parte del consejero de Deportes, de Alfredo, me consta por parte del consejero Marcos Bergaz, por parte de Presidencia, es decir, que se va a intentar reconducir. Y yo creo que, de verdad, además de haber sido una mala gestión por parte de alguna consejería del Cabildo, creo que evidentemente pues, se tiene que solucionar y llegar a un acuerdo con esta gente. Creo que para pleno, ¿no? Y cuando haya pleno, pues se van Hay pleno extraordinario, creo que se ha hecho una petición de pleno extraordinario por parte de Coalición Canaria y Partido Popular, y ahí se tendrá que hablar y decir claramente qué es lo que ha sucedido y qué es lo que ha pasado. Sí, porque al final eso, seguimos habiendo con rumores, ¿por qué llegamos a esta situación en la que ahora se planta en las pruebas de rally? Porque durante una semana no se ha dicho nada, sino acusando un poco de acusaciones entre los dos partidos que conforman el grupo de gobierno, y al final hay que aclararlo. Yo creo que estamos a tiempo, y ya que no lo han hecho el grupo de gobierno, Coalición Canaria, por supuesto se los va a pedir y se los va a pedir en un pleno extraordinario. No, que sí que es cierto, David, que bueno, y mira que yo en estos aspectos a veces no soy muy empática, ¿no? Pero sí que es cierto, y yo no he estado en política, pero ustedes no son nuevos en esto, y sí que es cierto que cuando hay diferencias dentro de un gobierno en el que gobiernan dos partidos políticos, imagino que a ustedes también les habrá pasado, pedimos soluciones urgentes, pero evidentemente hay que reconocer que es complicada la situación, y que imagino que por eso precisamente estarán esperando para dar solución. Siempre va a haber enfrentamientos entre dos grupos porque tienen ideas distintas, porque quieren formas distintas de plasmarlo o de ejecutarlo. Eso es indiferente. Lo que tienen que tener la capacidad antes de ponerse de acuerdo, no llegar a una situación en la que un consejero de un grupo de gobierno presenta un tramo y la consejera aquí en este medio de comunicación a la misma hora te dice que no sé qué hacen esos chicos allí. Lo que no se puede es hacer comunicación. Porque es verdad que lo que no puede pasar es que los días posteriores se les acuse entre ellos. El consejero de deportes no estaba en la presentación. Y lo sí estaba en el vídeo ahí. Bueno, no quiero poner, no me juego ningún dedo, te lo digo, pero en la foto estaba. No juguemos con eso. Y otra cosa es algo que me parece a mí crucial y que ya deberíamos de estar en ello, ¿no? Es lo que dijo ayer de forma muy acertada Héctor Fernández en el foro de reconstrucción en el Museo Internacional de Arte Contemporáneo en el Castillo de San José, que sin
sin tomar partida, ¿no? Lo especificó claramente, sin decir en torno pero partiendo de este lío del rally, es decir, que deberíamos ya de empezar a hablar de qué cosas pueden permitir hacerse en Lanzarote y qué otras cosas pues son recomendables no hacerlas, porque lo dijo Adán, en Dubái no puedes hacer de todo, en Venecia no puedes hacer de todo, por mucho que haya gente que quiera hacer de todo, tanto un sitio como en otro, y aquí deberíamos tener muy claro qué permitimos hacer y qué no permitimos hacer, ¿no? Que ese es otro debate que a mí me parece muy interesante, ¿no? Que lo dijo Sí, claramente. darles la enhorabuena y a lo mejor por... no eso, sino cuándo. Sí. Porque el cuándo también es importante, porque Exactamente, porque ¿no? Oye, pues, en el rally, al cambiar, creo que el problema está en que al cambiar las fechas, es decir, afecta a toda esa especie y fauna que está protegida, entonces cuando se hacía, esa especie, esa flora, esa fauna, no había ningún problema. Pero ahora sí. En Qatar, por ejemplo, dicen, ¿podemos hacer mundiales de fútbol en Qatar? Sí. Y al hilo de lo que dices el cuándo. Cuando se hacen todos los mundiales de fútbol siempre toda la vida en junio, julio, en Qatar casi que no, porque te puedes morir de una insolación. Y tú preguntas, ¿y cómo se arregla? Con dinero y comprando gente. Pues para noviembre. Qatar no es un buen ejemplo. Apagando el sol, que es lo único que Qatar no es un buen ejemplo. El que cierra una ciudad y 4 edificaciones impresionantes para hacer un circuito, eso no hay problema. Singapur Y al día y esos siguiente sitios, está ¿no? abierto. Darles la enhorabuena por la segunda jornada, las primeras muchas gracias. trabajaron sobre Lanzarote Premium y las de ayer, pues sí, la comunicación, aunque no fui, era sobre el uso de la isla. Me parece interesante porque quienes han mantenido históricamente nuestra isla son los antepasados, embelleciendo paisajes como la Jeria, como todas las zonas que hay protegidas, las marinas, etcétera, etcétera, y que eso se hable para el uso de la isla es interesante, porque al final no puede ser el uso para conservar el prohibir, sino el buen uso y que aprendamos de nuestros antepasados que han hecho un uso de toda la isla y ellos han conseguido que sea una isla reservada en la biosfera y sostenible. Y nosotros tenemos que hacer un buen uso de ella, no ni un mal uso ni un desuso. Y el salto de calidad que le confirió la filosofía de César Manrique y el trabajo de César Manrique, que es lo que nos cuesta, ayer también se dijo, de volver a creer en ello, y es un poco el empeño que está poniendo ahora mismo, no porque esté delante, los centros de arte, cultura y turismo en tratar de recuperar esa esencia del manriquismo 2.0, ¿no? De no ver a Manrique como un cateto de pueblo del que avergonzarse en las capitales europeas, sino de volver a ver un Manrique, porque es que su filosofía y su arte y su obra está plenamente vigente. Ver un artista del siglo, intemporal, ¿no? Que nos prestigia, ¿no? Sí, yo creo que la obra de César tenemos que mantenerla como nunca. Yo creo que hay sitios, ¿no? Intentamos que toda la red de centros se mantenga como el primer día, y eso es difícil por su obra, porque es una obra muy complicada, y sobre todo sentirnos orgullosos de lo que se hizo, que durante un tiempo no se sintieron tan orgullosos de quién era y quién representaba a César. Pero es más, el reto de los centros con todas estas ayudas y proyectos culturales, que asciende a casi 1 millón de euros, yo creo que tenemos la obligación de encontrar al siguiente César. Es decir, no vas a tener un César como este porque es imposible, porque es decir, traspasa fronteras, países, traspasa la genialidad, ¿no? Entonces, pero sí encontrar, como estamos haciendo, pues ayudar a la literatura, encontrar y ayudar al futuro, pues Premio Planeta, Premio Alfaguara, es decir, premios importantes. Estamos intentando ayudar a escultores, es decir, intentar buscar otra vez y ayudar a esa cultura que muchas veces por pequeñas cantidades no son capaces de sacar sus proyectos adelante, y en eso estamos, ¿no? Es así. Bueno, por cierto, y hablando de Manrique, ya lo dijimos ayer y en la entrevista con Ariagona González, y hablando de los BIC y no sé qué, retomar el BIC de los jameos del agua. A mí me tiene frito, ¿eh? Sí. Pero hay una yo cada cosa... vez que va Ariagona, le digo, Ariagona, es decir, apunta la pistola para otro lado porque nos has declarado todo BIC, y yo estoy encantado de que sea BIC porque eso nos protege, nos ayuda a conservar la obra de César como tiene que ser. Podrás seguir haciendo obras, tendrás que pedir un permiso más, pero podrás seguir haciendo obras. Y nosotros tenemos, para que te hagas una idea, nosotros tenemos, no se sabe ni la cantidad de permisos que le hemos pedido ya a Patrimonio, que están esperando a organizar la Comisión de Patrimonio para poder aprobarnos la mayoría de proyectos, y con mano tendida con la Consejería de Patrimonio para que nos vayan ayudando y colaborando en si hay que hacer las cosas de una manera, de otra, para poder proteger. Yo creo que el BIC mal entendido y usado políticamente de la forma en lo que lo están usando, pequeño favor nos estamos haciendo. Porque aquí en esta tertulia yo escuché sentado que el BIC era un problema porque le obligaban a poner las ventanas de madera y no de PVC.
Sí, verdad, se dijo. Entonces, creo que... Pero con un agravio comparativo, porque a los militares que viven un poquito más allá se le permitieron en su día, no sé quién, ponerlas de... Pero el problema no es permitir a aquellos, sino tal. Yo a lo que iba es, y terminamos ya, que van las intenciones que eso va a permitir que quien tenga la tentación de quitar la escultura del Jameíto, que está en la carretera cerca de los Jameos y que divide la carretera durante un pequeño tramo, ¿no? Con los coches tienen que ir unos por aquí, otros por aquí, porque en el centro hay un bellísimo jameo del agua. Eso se va a mantener. Eso se va a mantener. ¿Por qué no se podrá tocar? No porque lo quieran dejar allí, porque ya Jacobo Medina ya quería ponerlo en una rotonda un poco más arriba, no sé cuánto, no. Ello se queda aquí. Y si los coches tienen que ir más despacio, pues que vayan más despacio. Pero es una cosa que nos diferencia, ¿o no? ¿O tú lo quieres quitar? Al final no, Claro, eso no tenemos ningún punto. Es un flipe ver aquello, vas por la carretera y de repente vas por una carretera negra de un volcán mal país, de repente ves aquello y dices tú, joder, que... De verdad que da pena que para construir o seguir manteniendo islas haya que arreglarlo, que prohibir las situaciones, en vez de trabajarlo de forma conjunta, y abro entre los partidos, porque al final nos encontramos que esos VIP y protección es normal, si los centros turísticos no tienen VIP, pero es verdad que hay que actuar sobre ellos, y la política que hay que tener sobre los VIP, para que no tengamos la situación catastrófica que tenemos en Arrecife, en San Bartolomé y en el resto de lugares, con piezas de catálogo o posiblemente consideradas como VIP, tiene que ser una actuación conjunta que no cambie cada 4 años, ni políticas que cambien cada 4 años, ni que se permitan en una vez uso y en otra vez no, porque todos esos vecinos no tienen el capital económico que tiene un cabildo para poder edificar, mantener y construir y actualizar un BIC como puede ser los centros turísticos, claro que no, y entonces como no se puede, conlleva al desuso y eso al abandono, y eso es lo que hay que lograr entre todos, creo que es más altura de miras, y no utilizarlos como herramientas para que después el otro no haga. Porque eso es un problema. Yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que pasa es que hay mucha gente que no diferencia entre el BIC y el VIP, que a lo mejor están confundidos con las personas VIP. Y esa es la confusión que tiene alguno con las cosas que quieren hacer. Yo creo que es el problema. A mí me pasa con el fútbol, con el bar y el bar. Lo que pasa es que eso suena exactamente igual. Bueno, nos vamos, gracias Paula. Hasta mañana. No, que hasta mañana, que nos quedamos, que Ay, nos sí, vamos, es que verdad, nos vamos, es que verdad, se van ellos, es verdad. me refiero. El hambre, que a estas horas Sí, ya... gracias Benjamín, gracias David. Paula y yo nos quedamos, nos volvemos a reubicar porque nos viene a ver ahora Alexis Corujo, cabo de bomberos del Consorcio de Emergencias del Cabildo, porque hoy es el Día Internacional de los Bomberos. La tertulia, la política y sus incendios y estas cosas, y vamos a hablar de otro tipo de incendios, de los reales, de los auténticos incendios y otro tipo de cuestiones que tienen que atender los profesionales del Consorcio de Seguridad y Emergencias, del Cabildo y en general los bomberos de todo el mundo, porque hoy es el Día Internacional de Bombero. Sí, así es. Sabemos que hay muchísimos días internacionales, uno con más sentido, otro con menos. Yo creo que este lo tiene y mucho Así sentido. me decías que fue a raíz de un incendio con víctimas en Australia, ¿no? Sí, lo estábamos mirando justo antes, de entrar a plató, y efectivamente se puso esa posibilidad sobre la mesa a raíz de un incendio forestal que hubo en Australia en el que fallecieron 5 bomberos, precisamente por arriesgar su vida, ¿no? Como hacen muchas veces en estos casos. Pues vamos a hablar con Alexis Corujo, que es cabo del Consorcio de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote, cabo del Parque de Bomberos. Alexis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenido, muchas gracias por venir. Día Internacional de los Bomberos. ¿Por qué se hace uno bombero? En tu caso, ¿por qué decidiste hacerte bombero? Bueno, mi caso no fue de vocación de pequeño, sino fue coincidencias de la vida, que bueno, por un familiar que tengo, pues me animó a ser bombero, probé, y la verdad que a lo largo de los años es una profesión que cada vez te gusta más, porque al final te sientes, cuando ayudas a la gente que está apurada, pues esa sensación que te da y cuando sale el trabajo bien hecho, pues la verdad que queda uno muy bien consigo mismo. Esta parte es la bonita, la positiva, ¿no? Como todo, yo creo que como todas las profesiones tienen una parte buena y una parte mala. En tu caso veo que siempre te ha podido más, ¿no? Por lo que nos estás comentando.
pues esa ilusión por ayudar a la gente, más que aquella parte en la que, como comentábamos al principio, ¿no? Inevitablemente muchas veces se juegan la vida, se arriesgan la vida también. Sí, sí, es verdad que tenemos, yo llevo ya 25 años, me ha tocado ver muchas cosas y la verdad que hay servicios que sí te dejan mal, pero bueno, hoy en día el consorcio ha crecido tanto, ya tenemos hasta un apoyo psicológico para los servicios que vemos cosas que, bueno, no, hay personas que, pues, que psicológicamente no quedan muy bien y hay esa ayuda también que tenemos y la verdad que muy bien, por esa parte muy bien y con los años pues vas viendo servicios difíciles, nos ha tocado vivir niños ahogados, accidentes de tráfico, gente que, bueno, en el Risco de Famara pues todos sabemos que hay mucho suicidio. Son cosas que no nos gusta ver, pero al final vamos y si podemos ayudar y hemos salvado a muchas personas, pues lo hacemos y la verdad que muy bien, muy claro. satisfecho. Y luego hay que poner, en fin, es una pregunta obvia, ¿no? Pero la profesionalidad 100% en cada servicio que se presta. Nosotros solemos recibir en el grupo de periodistas y de emergencias, pues todas las cuestiones en las que intervienen efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias y muchas veces, hoy por ejemplo, esta mañana creo que recibíamos una alerta del rescate de un gato. Los gatos es que se suben a sitios insospechados, se meten en los motores de los coches y lo que de pequeño leíamos en los tebeos, en los cómics, de que el gatito tiene que ir el bombero a rescatarlo. Eso es así, eso es verdad. Y ustedes lo suelen hacer con bastante asiduidad. Sí, la verdad que tenemos una buena comunidad de gatos ahora en Lanzarote y nos salen muchos servicios de gatos. Es curioso, ¿no? Pero sí. que digo que ponen el mismo celo, la misma profesionalidad en todos los servicios, Sí, claro. sí, exactamente. Siempre hay que, al animal siempre hay que cuidarlo lo mejor que se pueda. Los servicios cuando están, pues nosotros tenemos unas técnicas para que el gato, si está arriba de una palmera y no podemos cogerlo cuando salta, poder cogerlo con una manta, no caiga al suelo. Bueno, tenemos unas técnicas buenas, pero sí es verdad que tenemos bastantes servicios de gatos. Sí. Y que sí que es verdad que muchas veces, bueno, me ocurrió a mí en mi profesión que decía que bueno, que como me voy a dedicar a esto en Lanzarote quizás pues no me voy a encontrar con mucha cosa, y fue todo lo contrario, te encuentras con muchísimo. Y imagino, en el caso de ustedes también se puede pensar, bueno, una isla pequeña, a lo mejor no pasan grandes incidentes o no tienen mucho trabajo. Hemos visto, especialmente los periodistas, que efectivamente hay transparencia total y absoluta a la hora de pasarnos los servicios que hacen, que trabajan muchísimo, hay muchísimos servicios al día. Sí, nosotros, vamos a hablar del 2021 que ya pasó, tuvimos un total, si no recuerdo mal, de 1033 servicios y bueno, están tanto incendios como rescates y sí es verdad que nosotros, los bomberos, pues ahora tenemos muchos servicios que antiguamente no hacíamos, ya sea una farola, que un accidente de tráfico, tuvo una farola, un semáforo, hacemos rescates acuáticos, que hemos mejorado muchísimo los rescates acuáticos. Yo recuerdo antiguamente no teníamos prácticamente nada y recuerdo en aquel entonces 2 servicios que no sé si lo recordarán en Nao, que se ahogó una mujer, Sí, cayó un coche, ¿no? Se le cayó el coche con su hijo y se ahogó el niño. Sí. Y después tuvimos otros chicos que, bueno, también se cayeron. Entonces, a raíz de eso, pues, el consorcio se puso las pilas, nos pusimos más énfasis en el tema acuático y la verdad que hemos mejorado muchísimo. Todo es mejorable, pero hemos crecido muchísimo, tenemos motos acuáticas, los bomberos de nueva creación ya tienen que venir con el PER para los rescates acuáticos y la verdad que la gente que está viniendo nueva muy bien preparado, unos chicos excelentes. Ahora mismo hemos tenido una incorporación de 11 personas más, entonces el consorcio la verdad que ha ido creciendo en estos últimos años ha ido creciendo bastante. Pero claro, luego al hilo de lo que decía Paola, aquí en fin los siniestros en Lanzarote pues son los que son, aquí no va a haber grandes incendios de monte por cuestiones obvias, porque no hay, ¿no? Ya se incendió todo en su día y ha quedado todo así. Aquí afortunadamente tampoco estalló un volcán, sin embargo estos 2 fenómenos que sí han ocurrido en Canarias, también ha ido personal del Parque de Bomberos de Lanzarote, tanto a La Palma, a asistir en las tareas del volcán,
como a incendios en Gran Canaria y en Tenerife y en La Gomera, ¿no? en otros lugares. ¿Cómo se afronta eso que para lo que uno, en fin, se prepara me imagino que con mucha teoría, pero que no es lo mismo, lógicamente, la teoría que de repente que te suelten en medio del monte ahí a ver qué pasa, ¿no? Sí, nosotros vamos voluntarios cuando nos avisan de que vamos a hablar del último que fue La Palma, el volcán. Pues nos trasladan que les hace falta apoyo, la gente se apunta, la mayoría se apunta, vamos voluntarios, y sí es verdad que es un servicio que prácticamente está todo el mundo a la expectativa porque no es normal. Claro, sí. Entonces nosotros lo que hacíamos allá era, pues cuando el volcán nos dejaba porque la atmósfera era tóxica y nos podíamos estar en el sitio, lo que hacíamos era quitar la ceniza volcánica, que es lo que llamamos otros roughies, para que las casas no quedaran enterradas y ayudar a la gente a sacar los enseres. A mí me tocó ir yo solo, pero porque había un equipo en Málaga que quería ir a ayudar, y entonces como el material era nuestro, el camión y el Nissan, pues yo fui con ellos, más bien para apoyarlos y guiarlos un poco donde era el volcán, y la verdad que fue una experiencia brutal, porque al final todo el mundo va a ayudar, todo el mundo quiere contribuir y la gente, la verdad que los palmeros espectaculares. Iba a decir, cuando estaba planteando la pregunta, iba a decir salir de su zona de confort, pero claro, es que el bombero tiene pocas zonas de confort, ¿no? No tirando a ninguna, lógicamente. Sí, desde luego. Es complicado porque, como bien dices, comentabas antes, claro, aquellos bomberos, como esos 11 nuevos bomberos que se han incorporado ahora, digamos que ya conocen aquellas cosas, como bien decías, con las que tienen que llegar, son cosas nuevas, formación nueva, pero el cuerpo que ya lleva desde hace, en tu caso, Alexis, como bien comentabas, desde hace 25 años, imagino que están también en constante formación, ¿no? Para toda esta evolución que hablas dentro del grupo de bomberos, ¿no? Exactamente. Desde cuando nosotros entramos ahora, hoy en día, ha cambiado prácticamente todo. La herramienta, los vehículos ya no se fabrican iguales, es que todo, la formación, antes no había tanta formación, bueno, no teníamos móvil, es que parece mentira, pero no teníamos móvil. Entonces, el Busca, ¿no? A lo mejor ibas con un Busca como mucho. Exactamente, teníamos un Busca y estamos localizados a diario, yo recuerdo de ir a bodas, llamar por el Busca y corriendo, no teníamos esos camiones que tenemos ahora, todo era más bien lo que la gente de mi edad y anteriores a mi edad, sobre todo en la primera promoción, que fueron los primeros, pues eran personas que tenían ya una profesión, uno era albañil, el otro era electricista, otro fontanero, pues entre todos pues hacíamos lo que podíamos en aquel entonces, pero hoy en día ha cambiado. Yo veo cómo se forman hoy los nuevos componentes bomberos y hasta los chicos lo dicen, ¿sabes? Que hay tanto que aprender y ellos hasta se asustan, dice, chacho, pero es que parece que no vamos a llegar, pero llegan, seguro que llegan y serán mejores que nosotros, seguro, porque son esponjas y aprenderán todo. Es que esto es así, ¿no? ¿Cómo es el día a día de un bombero cuando estás de guardia? Evidentemente, cuando tienes unos días libres y otros días que tienes que estar allá, ¿no? En las dependencias, y cuando tienes que estar en las dependencias, ¿estás allí? ¿Duermes allí? ¿Qué hacen? Sí, bueno, nosotros el relevo lo hacemos a las 8 de la mañana, entra la guardia entrante y la saliente, y entonces los cabos se dan sus incidencias del día, y más tarde se le da las incidencias a los bomberos, y después ya todo está todo ya muy protocolizado, todo bombero está asignado ya a una tarea, se asigna un vehículo, ya se sabe quién va a un rescate acuático si sale, sabe quién va a montaña, ya está todo ya muy protocolizado. Después lavamos los vehículos que estén sucios, hacemos la revisión del material, todos los días se hace una revisión, bueno, del material dije, pero también se hace, no me sale la palabra. ¿Un inventario? El inventario, no me salía la palabra. El inventario de un vehículo determinado, y después ya a las 11 ya se hace una práctica, que ya el sargento pues ya a la semana pone diferentes prácticas de lunes a viernes y hacemos una práctica, y después ya del mediodía en adelante, pues si no da tiempo por la mañana pues en servicio, hace la práctica por la tarde, o si no, la mayoría de la gente pues entrena un poquito allí
por la tarde en el Parque de Bomberos. ¿Y haces noche allí o no? Sí, hacemos noche. Nosotros trabajamos 24 horas y nosotros siempre la expectativa de que nos llamen. Claro, que yo lo mezclo todo con lo de nosotros, pero es que es verdad que al final, que el tema de las guardias, al final puedes tener tú unos determinados servicios asignados en el día, pero que te puede surgir cualquier imprevisto. Exacto. Para salir pitando. Exacto. Claro. Y pasa eso de que, claro, en la mili, que la mitad de los que está viendo ya, Nacho, la mili, bien por ellos, ¿no? Pero, y yo tampoco tenía servicios, también es verdad, pero ahí te asignaban también servicios a la gente, ¿no? Y siempre hay uno que dice, joder, vaya rollo que me han asignado hoy y tal, ¿no? En la tarea cotidiana de ustedes también hay estas cosas, hay servicios mejores. Cuando uno ve el cuadrante por la mañana dice, oh, me ha tocado a mí. No, porque como está todo ya le digo, tanto protocolizado que el bombero que trabaja en una guardia, la siguiente ya sabe prácticamente lo que le va a tocar, porque vamos rotando. Vale. ¿Sabes? Si siempre, los bomberos están asignados por número, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, si una guardia te toca ahí de 1, pues la siguiente te toca ahí de 2. Entonces tú ya sabes lo que te va a tocar. Te da tiempo de concienciarte. O sea, no es eso de que a lo mejor el cabo, bueno, en tu caso que eres cabo, tienes a uno medio cruzado porque no es de tu equipo de fútbol. Dices, este mañana va a mamar guardias aquí. No, no Eso no es pasa, así, ¿no? no es así. No. Bueno, está bien. Que yo iba a preguntar también, Alexis, porque es verdad que, bueno, Enrique Espinosa nos lo comentaba en la última entrevista, el tema de que están pendientes también lo de las dependencias, que decías, Armen, lo del parque de bomberos, que yo quería preguntarle cómo es de importante, ¿no?, el hecho de que también cuenten con otros parques en otros lugares, a la hora de la urgencia o de la rapidez de acudir a ese servicio, ¿no?, que también, si no me equivoco, Enrique comentaba que están pendientes uno en el norte y bueno, varios, ¿no? Sí, van a intentar que haya en varios sitios. Sí, exactamente. Lo importante del servicio es la rapidez. Entonces, si hay un servicio en el norte, nosotros salimos a Arrecife y cuando salimos a Arrecife, pues ya el Parque Sur, que está en Uga, pues se traslada a Arrecife por las incidencias. Hay más incidencia en Arrecife que en Uga, entonces lo tenemos también, lo tenemos protocolizado así. Pero sí es verdad que estamos luchando para ir para el norte y también para La Graciosa. Porque La Graciosa, el puerto, tiene una cantidad de visitantes enorme a diario y salen servicios y claro, nosotros ahí no llegamos ya. Y es la idea, pero bueno, políticamente se quiere, la gerencia quiere, la jefatura, todo está de acuerdo, pero claro, son cosas que son costosas, hay que limarlas bien, pero vamos en camino de ir al norte y a La Graciosa. Ustedes son también unos fenómenos en excarcelaciones, ¿no? Lo que se llama en rescatar atrapados de los vehículos. Han sido campeones de muchos certámenes, ¿no? Es fundamental, en fin, no ser el mejor, pero ser el mejor te permite o quiere decir que por cuestión de segundos puedes salvar una vida, ¿no? En estos casos tan ya extremos, ¿no? Exacto. Y nosotros tenemos la suerte de tener dos equipos de excarcelación que la verdad que los chicos son unos máquinas, porque les gusta y se lo ocurran, llevan muchos años trabajando, han quedado campeones, subcampeonatos en distintas modalidades de equipo de excarcelación. Ahora tenemos la suerte que lo vamos a hacer, el Campeonato de España lo vamos a hacer aquí en Lanzarote, del 8 al 10 de junio, si no recuerdo mal. Y la verdad que los chicos, pues todos ilusionados de hacer un buen papel para dejar la isla y a Canarias bien. Y la verdad que está teniendo mucha aceptación porque, por lo que me dicen los compañeros, el cupo es de 22 equipos y se va a cubrir. Van a venir equipos de todas las partes de la península y de Gran Canaria y de Tenerife también vienen. Entonces estamos muy ilusionados de ese evento. Me parece muy importante también, porque cuando nombramos lo de la excarcelación, pues es el tema de los accidentes de tráfico, que pues lamentablemente muchos de ellos son trágicos, ¿no? Y como bien decías al comienzo, se ven imágenes se viven situaciones bastante duras. Me parece muy importante la parte del tema de la ayuda en psicológica, ¿no? Yo no sé cómo es este asunto, si es que cuentan a lo mejor con un equipo de manera constante para cualquier situación que vivan, pues como bien decimos, trágica, o cómo se pone a disposición del cuerpo de bomberos en un determinado momento, si lo requieren, esta ayuda psicológica. Sí, no es fácil porque al final cuando estás dentro de un vehículo estás en una zona muy incómoda, estrecha, tienes que atender a la persona, bueno, si tiene bastantes heridas o bastante
lesiones, pues tienes que tranquilizarla, tienes que buscar la manera de que se inhiba un poco, porque ellos preguntan mucho. Yo he visto gente que está mal y pregunta qué le pasó al coche, si el coche está bien, ¿sabes? Se bloquean y hay que tener esa experiencia, ese tacto para tranquilizarla y llama a mi mamá, o sabes que son situaciones difíciles, pero ya le digo, la gente con los años y la experiencia de los más veteranos se le va, y bueno, y salen. Después lo que estuvimos hablando antes, que si hace falta también una parte psicológica para los bomberos, porque son situaciones difíciles, y la Cruz Roja tiene un equipo que a nosotros si lo demandamos, pues ellos vienen encantados. Porque claro, en el momento con la adrenalina y con la concentración y la profesionalidad, estás ahí a saco, pero cuando llegas a casa me imagino que es cuando te viene todo, ¿no? Sí, nosotros lo que hacemos es prácticamente, yo por ejemplo, yo hablo de mi caso personal, yo iba a accidentes de tráfico y no conocía ni a la persona, y la conocía. Y es tanto que te metes en el trabajo, en hacer tus cosas, que al final me han dicho, Chacho, ¿fuiste al accidente de tráfico tal? Digo, sí, coño, y no viste a... Digo, ay, y era él. Claro. ¿Sabes? Sí, como que estás metido te metes en el servicio y quieres hacer las cosas tan bien, porque al final te debes a un equipo, no puedes fallar o no quieres fallar, entonces, ¿sabes? Te concentras demasiado. Bueno, decíamos que en tu caso de pequeñito no soñabas ser bombero, pero muchos niños y niñas seguramente sí, pues lo que me imagino que les pasará cuando los niños y niñas de los colegios van al parque de bomberos, cuando llegan a casa quieren ser bomberos, cuando van al cuartel de la policía todos quieren ser policía, cuando van Queremos ser tantas al cosas hospital todos desde quieren ser pequeños. enfermeros, cuando van a un ayuntamiento todos quieren ser bomberos. Entonces, Sí. ¿qué recomendarías a los chinejillos? ¿Es una profesión para dedicarse, para desarrollarse? El que no tiene, digamos, vocación de servicio público, pues casi mejor que se dedique a otra cosa. Lo decía justo, en fin, niños ya un poco más crecidos, porque cuando hay tragedias fuera de la isla, se prestan ustedes voluntarios, pero claro, no se prestan voluntarios porque, que no sé si es el caso, a final de mes cae un plus, o porque les dan 2 días más libres, se prestan voluntarios porque sienten la necesidad de estar ahí, ¿no? Sí, nosotros vamos voluntarios, no cobramos nada. Sí, es verdad que cuando nos trasladamos, pues nos pagan el hotel, las dietas, lo normal. Sí, pero no es en lo que piensas. Pero cuando vienes al parque bombero, incluso yo tuve que cambiar guardia para poder ir, ¿sabes? Y después tengo que devolverla. Pero bueno, nosotros lo hacemos por vocación, ¿sabes? Nadie te obliga a ir si no quieres. Con respecto a los niños, pues bueno, ven un camión de bomberos muy tan grande, esto es lo más que les llama la atención, ¿no? Pero después para ser bombero, tiene que ser personas que sean valientes, ¿sabes? Que no sean personas que vean algo y se retraigan, o vean una escena de una persona destrozada y ya no pueda trabajar, o bajar por un risco, o tirarte a salvar a alguien que se va a ahogar. Tienes que valer. Para eso hay que valer. Tienes que tener esa valentía, ese riesgo, porque si no, no valdría. Menos mal que no pensaba nunca ser bombero. No, yo estaba pensando en las fatigas que pasé cuando la vacuna de la COVID. Entonces, Sí, pues mejor que ni he elegido vamos, una que buena ni- profesión. que ni pensarlo. Sí, He de decir que es verdad que siempre estamos hablando de bomberos y demás, pero que también lo comentábamos con Enrique, y una pregunta que le hacíamos, ¿no? De momento no hay ninguna bombera, pero que hay que decir que se presentan y que hay muchísimas también preparadas, ¿no? Sí, hoy en día nosotros no tenemos la suerte de tener a ninguna. En esta última promoción hubo chicas que se presentaron y una estuvo a puntito, suspendió en la última, que era más lo que es el manejo de herramientas, pero ya se está acercando a que entre y nosotros queremos que entre también. Sí, porque todos los cuerpos al final, policías, guardias civiles, nacionales, bomberas, pero aquí no, y nosotros no la tenemos. No. Pues Alexis, nos ha encantado tenerte hoy aquí en este día. Enhorabuena por todo el trabajo y muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Nos vamos ya, ¿no? Nos vamos, sí, Nos vamos, hasta mañana. Hasta mañana, que si no cambia la agenda, creo que nos viene a ver el alcalde de Yaiza, Óscar Roda, con el que podremos hablar de un montón de cosas. Hasta mañana, buenas tardes.